esa célebre frase que quedó de la película Sexto Sentido, donde el personaje que actúa, el pequeño Haley Joel Osment, le dice al psicólogo, a Bruce Willis, que veía gente muerta. Quedó como una de las top 30 frases más recordadas de la historia. ¿A qué viene el caso? ¿Existe un daño indemnizable cuando el damnificado, quien reclama, no tuvo una lesión física o corporal? Yo estoy seguro que haciendo esta pregunta en un grupo de nobles colegas, una gran mayoría va a decir, no, si no tuvo una lesión, una quebradura, no le quedó una incapacidad, no puede reclamar nada más. Y esto tiene que ver con tratar de reforzar el concepto de la enorme amplitud que tiene la obligación de reparar. Lo decía el código anterior, lo fue evolucionando la doctrina y la jurisprudencia. Hoy el Código Civil y Comercial tiene casi el triple de artículos del capítulo de responsabilidad civil que tenía el anterior, porque justamente incorporó una gran cantidad de estos conceptos que fueron surgiendo a partir, insisto, de la doctrina y de los fallos a lo largo de más de un siglo. Fíjense particularmente que el artículo 1738 del Código vigente, cumple 7 años ahora en agosto, establece claramente que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, patrimonio, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, la pérdida de chances, pero dice, incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Todo esto, en cierta forma, formó parte del reclamo que vamos a analizar. Se origina en octubre del año 99, termina en una sentencia del año 2017. El reclamante, un señor de apellido Zuccoli, viajaba en micro desde Neuquén, venía a Retiro. En la madrugada, ese vehículo choca con un camión y vuelca. El reclamante pudo salir por la escotilla del techo, el micro quedó volcado sobre uno de sus costados, solo tuvo golpes y hematomas, todo esto figura en la causa y por eso no se le asignó ninguna indemnización por lesión física o psíquica. Comenzó a ayudar a otras personas heridas, a sacarlos del micro, momento en el cual tuvo la triste situación de presenciar la muerte de una menor de 10 años y su madre. Además, entre los lesionados estaba su socio y compañero en un grupo folclórico que después de esto tuvo dificultades para retomar su carrera, con lo cual también había un reclamo de lucro cesante, pérdida de chance, que fue probado. Pero la parte rara, anecdótica, o no común, es esto de tuve que afrontar la situación de ver gente muerta, gente herida, y esto me lo provocó la empresa de colectivos en su mala maniobra, en chocar, etc. Y esto fue aceptado. El caso la demanda empezó casi en el 2007. Recuerden que por entonces la prescripción contractual, 10 años, desconozco por qué un accidente de finales del 99 recién se demanda en el 2007, tal vez nunca tuvo la idea de que podía reclamar eso hasta que dio con un abogado y dijo, no, esto se puede reclamar, hay que reclamarlo, vamos a hacer la demanda. El caso primero salió con un fallo de primera instancia del Juzgado Civil 15 en febrero del 2014 y termina en el 2017, como decía, con el fallo definitivo de Cámara que confirma en todo lo que opinó el juez de primera instancia, solo modificó un tema de cómputo de intereses. Y voy a mencionar expresamente lo que dice el juez, que repito, reitera la Cámara, porque dice el juez que más allá de distintas posturas respecto del concepto de daño moral, hoy en el nuevo código es daño extrapatrimonial en forma general, participo de la corriente que asigna al daño moral carácter resarcitorio. Busca en definitiva contribuir a compensar la conmoción que el padecimiento genera mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga. El dinero compensa ese daño. No queda reducido al clásico sufrimiento, dolor, desesperanza o aflicción, sino que además de ello apunta a la lesión del espíritu que trasunta las alteraciones desfavorables para las capacidades del individuo de sentir, de querer y de entender. Así es lo que analiza. No importa
no importa el monto, dice que el rescate de otros pasajeros en estado desesperante, el frustrado rescate de una menor de 10 años que finalmente muere en su presencia, el haber visto a su madre ya fallecida, no tengo duda de que se tradujo en sentimientos de confusión, angustia, inseguridad e impotencia. Y esto no requirió de una prueba pericial. No hubo una pericia psicológica en autos para determinar ese grado de padecimiento. Es el juez el que en su opinión dice, y sí, cacho, yo desde ya que entiendo que una persona que sufre esto, se le muere uno delante y qué sé yo, tiene que trasladar cuerpos en malas condiciones, sufre una afectación de su ser, de su espíritu. Así que este es el caso, ¿no? Y fíjense lo que dice la Cámara para reafirmar esto. Comparto la postura del colega de grado en cuanto entendió que hay un daño moral más allá de no existir lesiones físicas ni psíquicas permanentes, porque el imperativo constitucional del artículo 19 de la Constitución, que también lo interpreta la Corte en un reciente fallo que menciona ahí, todo daño debe ser objeto de una adecuada reparación, aun si su monto es relativamente poco importante. Así que no es que le estoy diciendo a los colegas, che, tengo un accidente, tengo pesadillas, veo gente muerta, vayan a reclamar, pero así funciona la responsabilidad civil. Esa es la amplitud que tiene la responsabilidad civil, así que este fue nuestro análisis de